Este video corresponde a la sesión 31 del curso de Química Analítica y iniciaré con una exploración del problemario Volumetría de Precipitación, parcial 2, a partir del problema número 11, para marcar estrategias de resolución y apoyarles con las formas de resolverlos. El problema número 11 dice determinar el número de moles del yodato de cobre 2. Vemos ahí el subíndice por fuera del yodato, lo que nos indica son 2 aniones yodato menos 1. Y en el caso del cobre, cobre más 2. Se nos da el peso molecular y dice que ese número de moles están contenidos en 5 litros de una solución saturada. ¿Qué implicaciones tiene el problema? Pues que la solución saturada significa que tiene una concentración molar S que podemos calcular desde el KPS. Lo otro que nos está indicando es un volumen de solución. Por lo tanto, una vez determinada la concentración molar, nosotros vamos a calcular el número de moles en función del volumen. Hay que recordar que para este problemario, al final existe una tabla donde tenemos las constantes que vamos a usar en los problemas. Por ejemplo, ahí tenemos en la segunda columna el yodato de cobre 2 con una KPS de 7.4 por 10 a la menos 8. Entonces, ¿qué hay que hacer para ese problema? Pues expresar la ionización, que en el caso serían un catión cobre, 2 aniones yodato, y por lo tanto nos daría solubilidad S y 2S elevado al cuadrado, por lo tanto un KPS igual a 4S cúbica. Y en función de él, pues obtener la solubilidad y de ahí los moles. Para el problema número 12, dice, determina cuál de las siguientes sustancias es más soluble en agua. Lo que hay que hacer es calcular la solubilidad igualmente a partir de KPS para ambas sustancias, y aquel que tenga una S mayor, una solubilidad mayor, una concentración molar más alta, se dice es la sustancia más soluble, comparando cloro de plata con el fosfato de plata. El problema número 13 menciona qué pasará al mezclar dos soluciones, una de carbonato de sodio y otra de nitrato de zinc, a las concentraciones como se indican 0.01 molar y 0.05, y nos pregunta sobre la formación de precipitado carbonato de zinc. Entendiendo que el carbonato de sodio tiene un ion espectador, en este caso el sodio, se mantiene en solución al ser un electrolito fuerte, lo mismo que el nitrato. De tal manera que el catión zinc más 2, combinado con el carbonato menos 2, nos generaría el carbonato de zinc, ZnCO3, que nos libera obviamente la disolución, el equilibrio de disolución, un ion zinc y un anión carbonato. La otra situación es que se mezclan 50 mililitros de una solución de carbonato con 200 mililitros de la solución de nitrato de zinc. Es decir, una quinta parte corresponde a la solución de carbonato y 4/5 partes a la solución de nitrato. O en pocas palabras decimos, ese 1/5 corresponde a 0.2 en la fracción, es el número factor al cual hay que multiplicar la concentración 0.01 molar para conocer la concentración molar de carbonato en la mezcla. Lo mismo, el factor 4/5, en este caso 0.8, es el número por el cual hay que multiplicar la concentración del nitrato de zinc 0.05 para que nos dé la concentración molar del zinc. De esta manera, conoceremos las concentraciones iniciales y considerando el valor de Q como el valor de KPS, es decir, en la fórmula vamos a definir KPS por la concentración de iones. En el caso ese, Q ocupa el lugar de KPS y en este caso hay que calcularlo, el producto de solubilidad aparente, y en función del resultado vamos a hacer la comparación y ver si Q es menor, es igual o es mayor que KPS. Y en el caso de ser mayor, entonces diremos, como dice ahí la respuesta, precipita. ¿Sí? Es la condición de precipitación, por lo tanto, que aparentemente la cumple es cuando Q es mayor que KPS. Esa es la manera de hacer o resolver el problema 3. El problema número 14 habla de una solución que contiene simultáneamente iones manganeso y iones cobre. Manganeso más 2 y cobre más 2. De ellos el manganeso está más diluido, 2 por 10 a la menos 4, y el cobre 5 por 10 a la menos 3.
Bueno, lo que se va a hacer es, en esa solución se va a agregar el gas ácido sulfídrico o el H2S gaseoso, y lo que se va a hacer es, vamos a saturar la solución, entendiendo que la concentración que se va a alcanzar en esa solución al saturarla con ácido sulfídrico es del 0.1 molar. ¿Qué significa? Que vamos a hacer que Kps sea igual a Q, vamos a asignarle ese valor, y con la concentración de ácido sulfídrico, y en este caso nos interesa en el anión sulfuro, porque el manganeso precipitaría en su forma de sulfuro, MnS, y el cobre precipitaría en su forma de CuS, de sulfuro de cobre 2. Es decir, una relación para ambos iones 1 a 1 con el azufre. De tal manera que teniendo la concentración de azufre 0.1 molar, uno va a calcular la concentración máxima del manganeso más 2 o del cobre más 2 que se puede tener bajo esa condición. Una vez que veamos la concentración de estos iones y viendo la concentración de los iones que nosotros tenemos, pues vamos a comparar y decir, estamos por encima o por abajo y por lo tanto, ¿cuál de ellos tiene la posibilidad de precipitar? Puede ser ninguno, uno o ambos cationes. Ese sería el análisis del problema número 14. Luego tenemos para el problema 15, y están ilustrando las reacciones, nos están ilustrando la cuantificación del cloruro por el método Volcker, en el cual directamente lo que leo en el encabezado dice, para conocer la concentración de cloruro, se usaron 10 gramos de muestra que contenía NaCl. Por lo tanto, el dato 10 gramos representa la referencia si es que queremos calcular al final el porcentaje, es decir, con respecto a esa cantidad de muestra. ¿Y qué es lo que se pide en el último renglón? Como nos indican más adelante el gasto del nitrato de plata y nos dan la concentración, entonces decimos que tenemos los datos de moles de nitrato de plata, tenemos los moles del titulante tiocianato de potasio, solo faltaría calcular ya sea los gramos o la molaridad del cloruro. Igualmente hay que entender que la muestra de los gramos se disolvieron y diluyeron a 250 y de ahí se usa solamente una alícuota de 10. Es decir, una fracción 1 sobre 25. Por lo tanto, ese factor 25 se toma como factor de dilución por el cual hay que multiplicar al final para hacer la conversión de cloruros en los gramos, en los 10 gramos. Es cantidad de cloruro total. Entonces es simplemente sustituir en la fórmula que dice que los moles de plata es igual a la sumatoria de moles de cloruro más los moles de tiocianato y despejar lo que nos interesa. Ese es típicamente un problema de Volcker como los mencionados en las clases anteriores. Ok, estamos en el problema número 16. Analizando el problema 16 que trata del cloruro de bario, tenemos que se pesan 0.5 gramos y se disuelven en agua y se trata y nos dan los datos del nitrato de plata, igualmente los datos del tiocianato, es decir, volumen y concentración, por lo tanto tenemos moles. Es decir, es típicamente un problema de Volcker en el cual podemos calcular molaridad o gramos de cloruro. Pero en este caso, a pesar de que el cloruro es el elemento, el ion en este caso, que se cuantifica, nos están preguntando el porcentaje de bario en la muestra. Es decir, asumimos que un porcentaje de la muestra de los 0.5 gramos es cloruro de bario, dependiendo de la pureza. Pero nos están pidiendo el dato con respecto al bario. Entonces tenemos que entender claramente cómo hacer la conversión desde el cloruro hacia el bario. Lo primero tenemos aquí que la relación de los iones, si vemos el proceso de disolución de cloruro de bario, tenemos que el bario lo tenemos en un mol, los cloruros en dos, es decir, un cloruro de bario, una molécula nos genera un catión bario y dos aniones cloruro. Bueno, asumiendo que no tenemos el valor, pero asumiendo que ya tenemos el resultado, pudimos calcular, expresando los moles de cloruro como gramo peso atómico, pasando una vez despejado, moles de cloruro peso atómico multiplicando, nos quedaríamos con el resultado que serían los gramos de cloruro. Vamos a asumir que obtuvimos 0.1 gramos del anión cloruro. Pues entiendan por lo pronto que ese dato corresponde, el Cl es el ion Cl-1. La primera recomendación es siempre poner los datos en la primera fracción poniendo denominador 1. Luego lo que vamos a hacer es establecer
la relación o la equivalencia que hay en gramos mol, es decir, convertir unidades gramo a unidades mol. Y para eso sabemos en el peso atómico del cloruro o del cloro es 35.5 gramos de cloruro equivalen a un mol. Es decir, de esta manera estamos convirtiendo los gramos a moles. Estamos usando unidades gramos en el denominador para cancelar los gramos del dato. Luego queremos convertir los moles de cloruro a moles de cloruro de bario o moles de bario, según sea el caso. En primer lugar lo haré a moles de cloruro de bario. ¿Qué tenemos que ver en la ecuación? Tenemos que ver que en la ecuación tenemos 2 moles del cloruro e igualmente eso parte de un mol del cloruro de bario. Es decir, yo puedo establecer esa relación de moles del ion con respecto al sólido o con respecto al reactivo. Y finalmente, yo sé que lo que pesa esa sustancia, según un cálculo que acabo de terminar, es 208.2. Puedo decir, un mol del cloruro de bario equivale a 208.2 gramos de cloruro de bario. Y de esa manera entendemos que estamos cancelando desde el inicio gramos de cloruro, lo convertimos a mol, con la relación que tenemos bario-cloruro, cloruro de bario es moles lo cancelamos y estamos obteniendo moles de cloruro de bario. Después cancelamos por el equivalente que tenemos gramos moles y nos quedamos con gramos de cloruro de bario. Si fuese de nuestro interés calcular o hacer la conversión, cloruro a cloruro de bario. Obviamente aquí hay que hacer la operación, que es multiplicar 0.1 por 1 por 1 por 208.2 y eso dividirlo entre 35.5 entre 2. Es decir, hacer una doble división o multiplicar los datos del denominador, que sería 71. Bueno, una vez que realizamos la operación es como vamos a tener el dato del resultado. Pero en este caso decimos, no nos están pidiendo cloruro de bario, nos están preguntando sobre el bario. Entonces aquí lo que hay que saber es qué relación establece el cloruro con el bario, el mismo. 2 moles de cloruro se producen en la ionización y en ese momento también se tiene un mol de bario. Esa es la equivalencia que hay según la estequiometría. Un mol de bario equivale a 2 moles de cloruro producido. Por lo tanto, lo que necesitamos saber ahora es la equivalencia entre moles de bario y gramos de bario. Entonces, checando bario, peso atómico del internet, tenemos que el bario pesa 137.33, vamos a decir. De tal manera que, ahí vamos a escribir que 137.33 gramos de bario es un mol de bario. De esta manera cancelaríamos lo mismo, los gramos de cloruro, que serían transformados a moles, después los moles los cancelamos y los moles de bario igualmente para obtener los gramos de bario. Una vez que realizas esa operación, el dato, recuerden, es hipotético, el punto 1 inicial, pero el dato que obtenemos de cloruro multiplicado por 1 por 137.33 y dividido entre 35.5 y entre 2, eso nos van a dar gramos de bario. Ese dato tiene que ser inferior a 0.5 gramos, puesto que se están usando 0.5 gramos de muestra. Ese dato que tú obtienes de bario hay que dividirlo entre los 0.5 gramos de muestra y multiplicarlo por 100. Entonces, de esa manera estaríamos resolviendo ese problema. En el caso del problema 17, decimos, se establece la misma relación del reactivo de Volcker, es decir, titulación de cloruro mediante la plata. No más que aquí tenemos un cambio o una modificación de la técnica. Vemos aquí que en la primera reacción, la plata tiene una relación o una reacción de precipitación con el fosfato. Es decir, en este caso nuestra muestra no tiene cloruros. Dice, a una muestra de 4.3 gramos de cualquier material se le determina la concentración de fosfatos, que es lo que te interesa, ya sea fosfatos o fósforo. El fosfato reacciona con la plata en una relación 3:1, es decir, 3 cationes plata con un fosfato debido a sus cargas, que nos generará la formación del precipitado del fosfato de plata. Bueno, a partir de aquí podemos hacer el análisis que decimos. Este es un método de Volcker modificado donde en lugar de usar el cloruro, ese es el anión a cuantificar, usamos fosfato. Decimos,
Ese fosfato reacciona con plata para generar el fosfato de plata, donde decimos que la reacción como se visualiza de precipitación, tenemos 3 moles de plata más 1 con un anión fosfato menos 3. Luego el exceso de plata por retrovaloración se titula con tiocianato, dándonos el tiocianato de plata, y la cantidad excedida al tiocianato con el indicador nos indica el punto final con el complejo colorido del tiocianato de fierro. Bueno, aquí haciendo la analogía en las barras decimos, para determinar el número de plata, el número de moles de plata, decimos que hay que multiplicar los moles de fosfatos por 3, porque es 3 veces menor o 1/3 la cantidad de moles. Por ejemplo, dándole el valor a 1 a los moles de fosfato, decimos 1 mol de fosfato por 3 nos da 3 moles. Esos son los moles de plata, lo que indica la barra gris hasta la línea roja. Después el exceso de plata, decimos, se titula con tiocianato y por lo tanto nos deja la ecuación, los moles de plata totales es igual a los moles de fosfato por 3 más los moles de tiocianato. De esta manera decimos que pasamos restando los moles de tiocianato de la izquierda y después el factor 3 que multiplica los moles de fosfatos es un divisor y por lo tanto nos quedaría moles de plata menos moles de tiocianato dividido entre 3. Y eso nos daría los moles de fosfato. Y a partir de cuál tendríamos que determinar los gramos de fosfato o los gramos de fósforo según sea el caso. Entonces, analizando nuevamente el problema, nos dice que, problema 17, que se analiza una muestra de 4.3 gramos y ahí se determina la concentración de fosfatos. Podemos checar molaridad de fosfatos, gramos de fosfatos o cualquier unidad que se pida. Pues el fosfato, les decía, reacciona con la plata en esa proporción 3:1 y aquí nos indican que hay un gasto, una concentración de nitrato de plata, lo mismo que el tiocianato. Ahí solamente hay una consideración que dice la solución en exceso de plata se diluyó y de ahí se tomó una alícuota y se valoró con tiocianato. Por lo tanto, si se usó de 250 a 50, una quinta parte significa que en realidad el gasto de tiocianato de potasio debería ser 5 veces más alto. La concentración no varía, pero sí el gasto sería 4.6 mililitros por 5 que hubiesen sido consumidos por los 250 mililitros originales. Bueno, haciendo esa consideración en esa parte de la fórmula para calcular los moles de tiocianato, que hay que multiplicar el volumen o gasto por 5, al final nos preguntan hallar el porcentaje de fósforo en la forma de fosfato de sodio o en la muestra de fosfato de sodio. Entonces decimos, esos 4.3 gramos se asumen una muestra que tiene fosfato de sodio, pero no necesariamente 100% puro. Lo primero que tenemos que saber es el peso molecular. Decimos, en el caso del fósforo, tiene un peso atómico de 31, vamos a recordar este dato, y lo que vamos a hacer ahorita es nuevamente irnos a este archivo para indicar lo siguiente. Una vez que tú determinas los gramos, estamos hablando en este caso no cloruro, sino de fosfato. Y vamos a asumir, lo que haríamos es primero, asumir que ya se calcularon los gramos de fosfato, anión menos 3, para lo cual voy a decir lo siguiente. El número de gramos de fosfatos lo vamos a poner en el numerador de la primera fracción y desde ahí vamos a decir, usando como denominador 1, vamos a empezar la operación, asumiendo que ya tenemos el dato. Por ejemplo, si el dato hubiese sido 0.1, que esto es solamente hipotético, entonces a partir del dato obtenido de fosfato nosotros empezamos el cálculo. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a convertir el fosfato a fósforo, que es el interés. Y obviamente tenemos que en la ionización o en la composición, decimos el anión fosfato, pues solamente tiene un fósforo. Es decir, el número de fósforos por cada grupo aniónico fosfato, anión poliatómico, pues es 1. Por lo tanto, la relación que guarda el fósforo y el fosfato es de 1. Es decir, solamente tenemos un fósforo en el fosfato y por lo tanto la proporción, repito, es 1:1. Bueno, entonces decimos,
Si nosotros asumimos ese número, después lo que hay que hacer es convertir gramos a moles de fosfato. Y eso decimos, ¿cuánto es un mol de fosfato? Si el fósforo decimos 31, 4 oxígenos, 16 por 2, sería 32 por 2, 64, más 31, 85. Por lo tanto, decimos que 85 gramos de fosfato, eso es, para mayor facilidad, voy a copiar esta parte y pegar. 85 gramos de fosfato es el equivalente a un mol de fosfato. Entonces aquí vamos a decir, eso es un mol del fosfato. Y por lo tanto ahí estaríamos cancelando gramos de fosfatos y nos vamos a moles. El segundo factor de conversión implica el cambio de fosfato a fósforo. Por lo tanto decimos que un mol de fosfato tiene un fósforo, por lo tanto un mol es igual a un mol, o un mol de uno contiene un mol del otro. Entonces decimos que para cancelar los moles de fosfato, representamos un mol de fosfato es igual a un mol de fósforo. De esa manera cancelamos moles de fosfato y al final decimos la conversión de moles de fósforo a gramos es un mol de fósforo equivale a, según lo revisamos ahorita en el buscador, es 31 gramos. De esta manera estaríamos cancelando gramos de fosfato convertidos a moles. Después la relación más importante es la que guardan las especies. Por cada mol de fosfato tienes un mol de fósforo y por lo tanto después convertimos moles a gramos y nos quedaríamos con gramos. Realizando la operación llegaríamos al resultado que nos piden. Ojo, serían gramos de fósforo. Tendríamos que después relacionar el resultado con la muestra para expresar el fósforo en porcentaje. Entonces, de esta manera estaríamos dando respuesta al problema 17. Después tenemos aquí el problema 18, algo similar, dice una cantidad en gramos de un pesticida que contiene 6 átomos de cloro, una molécula orgánica de C12H8Cl6. Por lo tanto, decimos la cantidad de cloro ahí está en función de la fórmula. Esa cantidad de cloro que se libera de esa molécula se titula, y otra vez nos dan datos. En este caso no es método Volcker, solamente se titula con nitrato de plata. Es decir, el método de Mohr, donde establecemos la relación 1 a 1, por lo tanto moles de nitrato de plata igual a moles de cloruro. Solamente que aquí este cloruro viene de una molécula que posee varios cloros. Entonces, ¿cómo vamos a calcular ese porcentaje masa a masa? Pues simplemente los gramos obtenidos de la reacción divididos entre los gramos de muestra. Y de esa manera directamente podemos calcular lo que nos pregunta. Luego tenemos el problema 19, donde nos habla de la relación hidroxioamonio con una solución de plata, 0.004 molar para evitar la precipitación. Este problema tiene la formación de un complejo, para lo cual también hay una constante de formación de complejo que lo revisaremos en otro momento. Entonces vamos a saltar el problema 19 y de ahí en adelante empiezan los problemas con opciones de respuesta A, B, C, D. Por ejemplo, el problema 20 dice a qué pH el hidróxido de magnesio comienza a precipitar si la solución tiene concentración de magnesio 0.1 molar. Es decir, tú vas a fijar esa concentración del magnesio, entendiendo que el hidróxido de magnesio genera 2 OHs, por lo tanto la solubilidad equivale a 2S, o la expresión de Kps es concentración de OH al cuadrado. O sea, tú vas a calcular la concentración de OH de tal manera que esta elevada al cuadrado y multiplicada por esa concentración de magnesio 0.1 molar nos iguale el valor de Kps, que en este caso va a ser considerado como Q igual a Kps 1.2 por 10 a la menos 11. Entonces hay un valor o una concentración a la cual vamos a tener nosotros el OH. A partir de OH empieza la precipitación. Esa es la pregunta. Por lo tanto, ¿qué es lo que estaríamos encontrando a partir de el Kps y la concentración de magnesio? Lo que vamos a buscar es
la concentración de OH y con él el pOH. Para el problema 21, dice qué concentración de OH queda después de mezclar cloruro de magnesio, 0.1 molar, y 100 mililitros de hidróxido de sodio, 0.2 molar. Algo similar tendremos aquí. Decimos que nosotros no podemos tener más de una concentración de OHs, porque a partir de ahí empieza la precipitación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a asociar? Que en este caso, tú vas a fijar o vas a establecer esa parte de excedente y a lo cual nos trae consigo algo que llamamos el efecto del ion común. Entonces, aquí era básicamente donde me interesaba mucho llegar, porque a partir de este problema 21 veremos un nuevo concepto. Estamos sobrepasando muy probablemente la concentración de OHs, pero ese OH proviene de una base fuerte, por lo tanto vamos a tener una concentración excedida de OH. Entonces recuerden que aquí, en este problema, asociamos el cálculo al concepto del ion común. Para explicar ese concepto, me voy a ir a la presentación de PowerPoint y empezaré usando estas tres diapositivas, ejemplificando el efecto del ion común, usando el fluoruro de plomo como ejemplo. Entonces, para introducir ese nuevo concepto del ion común, les diré lo siguiente. Si nosotros nos piden determinar la solubilidad de algún compuesto en agua, pues por lo tanto, a partir de la definición de KPS, vamos a despejar ese y calcularlo. Es decir, para este ejemplo decimos, si el KPS del fluoruro de plomo 2 es 4 por 10 a la menos 8, hacemos la ionización y la representación de las heces, y en función de la fórmula de KPS, que es concentración de plomo por concentración de fluoruro al cuadrado, sustituimos, y eso nos daría S por 2S al cuadrado, finalmente 4S cúbica, despejando S, quedaría KPS entre 4 y después raíz cúbica en ambos lados, o S elevado a la 1/3. Por lo tanto, nosotros tendríamos una S, una vez hecho el cálculo, de 2.15 por 10 a la menos 3. Lo cual nos dice que la concentración de fluoruro de plomo en la solución saturada es esta como máximo. O sea, no puede haber una solubilidad mayor o una concentración molar más alta que esta. Y si usamos como referencia el valor límite 0.02 molar, decimos que esa sustancia es insoluble. Pues esto lo hemos hecho varias veces. Ahora, lo que vamos a analizar ahorita es, conjunto con el principio de Le Chatelier, es qué pasaría si nosotros incrementamos la concentración de uno de los iones. Pues vamos a asumir ese mismo ejemplo. Estamos viendo de izquierda a derecha el equilibrio en función de la ionización o de la solubilización. Si nosotros ponemos el sólido en agua, empieza a disolverse hasta un límite. Bueno, dice, para una solución saturada de fluoruro de plomo, imagínense que alcanzamos ese grado o nivel de saturación. Dice, ¿qué ocurre si estamos en ese equilibrio en la solución saturada y si tú aumentas la cantidad o concentración del reactivo? ¿Qué pasaría? La respuesta es, no pasa nada, pues tú si agregas más sólido, aumentas la cantidad de algo que ya está prácticamente disuelto a su máximo, pues no ocurre nada, ya no se puede disolver más sólido. Esa sería la respuesta. En un equilibrio de saturación no podemos agregar más sólido y si lo agregamos, pues no se disuelve. Ahora, la otra pregunta es, ¿qué pasa si aumentas la concentración de uno de los iones, de uno de los productos en este caso? Según el principio de Le Chatelier, si tú aumentas la concentración de los productos, la reacción se desplaza hacia la izquierda. Es decir, hay más formación de precipitado o de sólido. Dice, al aumentar la concentración de los iones, la reacción que se favorece es la precipitación. Como les decía, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Ahora, ¿cómo podemos aumentar nosotros la concentración de los iones? Pues vamos a suponer, en un vaso de precipitado tú agregaste una cantidad de fluoruro de plomo y saturaste. Entonces, tienes un máximo de concentración que es S y 2S para ambos iones, respectivamente para los iones. Pero decimos, ¿cómo podemos agregar más fluoruro si ya no disuelve más? Pues si nosotros agregamos fluoruro de sodio, que el sodio acompaña al fluoruro y por lo tanto lo hace completamente ionizable, acompañado por este ion o electrolito fuerte, entonces decimos, nosotros podemos incorporar fluoruro a partir de la sal de fluoruro de sodio. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a aumentar la concentración de fluoruro.
Pero ahora la pregunta no sería, la tendencia es que se desplace a la izquierda, sino, pero ¿qué ocurre con el otro ion, que en este caso es el plomo? ¿Qué pasa cuando aumentas el fluoruro? ¿Qué le pasa al ion plomo 2? La pregunta es, ¿qué ocurre con la concentración molar de plomo 2 al aumentar la concentración de fluoruro? Entonces, para explicar esto, que aquí estamos viendo ya el ejemplo del ion común, decimos, si a nosotros nos dicen que vamos a disolver fluoruro de plomo, no en agua, sino en lugar de agua vamos a usar una solución que es fluoruro de sodio 0.5 molar. El disolver en un sólido, en una solución que contiene uno de sus iones, equivale al efecto de agregarle de esos iones. Es decir, vas a tener iones en común y en este caso el ion común es el fluoruro. Pero aquí lo que se nos está planteando es determina la solubilidad de este sólido cuando lo intentas disolver en una solución que tiene un ion común. Y en este caso la concentración de fluoruro de sodio, que sería de sodio o de flúor, porque la relación molar es 1 a 1, es 0.5 molar. Y el KPS para el fluoruro de plomo es 4 por 10 a la menos 8. ¿Qué vamos a hacer? En esta tabla de inicio, reacción a final, en las condiciones de equilibrio decimos, vamos a asumir que no tenemos concentración de plomo, pero inicialmente vamos a comenzar con una concentración de fluoruro de 0.5 molar. ¿Por qué? Porque es la cantidad o concentración molar de flúor que tiene la solución de fluoruro de sodio. Luego de esa S vamos a entender que se va a generar la misma concentración de iones, es decir, esa S de alguna manera se disuelve, se pasa a productos y la obtenemos como S para plomo y el doble para fluoruro. De tal manera que lo que... Y aquí la pregunta es, ¿qué ocurre con la concentración del otro ion cuando aumentas el ion común, en este caso el fluoruro? Entonces, para ilustrar ese ejemplo, vamos a resolver este problema que dice, vamos a determinar la solubilidad del fluoruro de plomo en una solución de fluoruro de sodio 0.5 molar. Y lo que entendemos aquí es que el ion común es el fluoruro. Es decir, en lugar de disolver el fluoruro de plomo en agua, lo disolvemos en una solución que contiene fluoruro, que es el fluoruro de sodio 0.5 molar. ¿Qué significa 0.5 molar de fluoruro de sodio? Que tienes esa concentración de sodio y de fluoruro. De tal manera que si representa esa ionización en esas etapas de equilibrio, decimos, esa solubilidad, inicialmente vamos a decir, no hay iones plomo, pero sí previamente tienes una concentración 0.5 molar del fluoruro. ¿Qué pasa con esa concentración molar? Pues se va a disolver y se va a pasar a iones. Por lo tanto, vamos a suponer que esa concentración se pierde a la izquierda, pero se pasa a productos generando una S y dos S para el fluoruro. ¿Qué vamos a considerar como concentraciones finales en el equilibrio? Pues vamos a decir que la concentración de plomo 2, como el sólido no importa, le ponemos ahí que 0, pero la concentración de plomo va a ser S, y la concentración del flúor, en este caso ion común, sería 0.5 más el 2S. De tal manera que a la hora de expresar el KPS, que se expresa por definición igual concentración de los productos elevados a sus potencias, decimos, ¿cuál es la concentración de plomo? S. ¿Cuál es la concentración de fluoruro? Que ahí incluimos el ion común. Es la concentración que se aporta. Es decir, 0.5 que aporta el fluoruro de sodio molar más 2S que viene de la ionización. Ahora, el valor de 0.5 es un valor muy grande con respecto a la solubilidad, que generalmente son números chicos. Entendemos eso en función del KPS, que es 10 a la menos 8. Entonces, de inicio, lo que vamos a hacer, que en esa sumatoria que está en el segundo corchete, que corresponde a la concentración de fluoruro en equilibrio, vamos a asumir que 0.5 es mucho más grande que 2S y por lo tanto lo vamos a cancelar. Eso nos va a facilitar el cálculo. De tal manera que a la hora de despreciar ese valor de 2S, nos quedaría que el KPS es igual a S por 0.5 al cuadrado. Y si nosotros elevamos 0.5 al cuadrado, es 0.25 multiplicado por S, pues nos quedaría 0.25S. Y tenemos el valor de KPS de 4 por 10 a la menos 8. Por lo tanto, sustituyendo ese valor, despejando S, pasamos 0.25 dividiendo y obtenemos una nueva solubilidad. Y esa nueva solubilidad es 1.6 por 10 a la menos 7. Es decir, la concentración que se va a tener ahora del ion plomo es 1.6 por 10 a la menos 7, que es S. Si recordábamos en el problema anterior, era un número mucho más grande.
Para esto lo que voy a hacer es salirme de la diapositiva para recordar cuál era ese valor. Entonces decimos que en esta diapositiva, voy a repetir, explicábamos que en la ionización y solubilidad calculada normal en agua, la solubilidad era 2.15 por 10 a la menos 3 o 0.00215, que significa que la concentración del ion plomo en la saturación es ese valor. Pero decíamos, ¿qué pasa si tú aumentas la concentración de uno de los iones aportándole un ion común? Pues el otro se tiene que disminuir para que la multiplicación por definición del KPS no se mantenga constante. Que el producto de las concentraciones a sus potencias nos siga dando el mismo producto. Entonces, por eso decimos que cuando nosotros consideramos ese punto 5 como el valor más importante, a pesar de que tienes 2S, la cantidad de iones generadas a partir del sólido, pues prácticamente lo despreciamos. De tal manera que el KPS se va a conservar, pero en función de eso, S se va a hacer más pequeño. Es decir, ahí tenemos 0.5 en lugar de 2S, lo elevamos al cuadrado, nos da 0.25S, después pasa dividiendo 0.25 y decimos, ya no es 2.15 por 10 a la menos 3, este número tiene 6 ceros después del punto y luego 16. Es decir, la solubilidad o concentración alcanzada ahora de plomo o que se tiene de plomo es muchísimo más baja. Y por eso se despreció, porque 2 veces ese número comparado con 0.5 era un número demasiado pequeño. Bueno, de esta manera trato de ejemplificar lo que es el ion común y vamos a intentar resolver los problemas bajo este razonamiento de equilibrio. Entonces, por el día de hoy es todo y ahí aclararemos dudas en la clase.